Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, Licos. Como información general que les puedo dar, ya tenemos la fecha del calendario del primer examen parcial, es el 18. Así que anótenlo en su agenda y traten de hacer ese examen el día que corresponde, porque yo no hago el mismo examen en extemporáneo. Tiene que ser justificar el motivo o razón por la cual no pudieron examinarse el día que corresponde. Bueno, se los hago ver porque yo lo que pongo es son temas los que pongo a resolver para el día del examen extemporáneo. Bueno, así que traten de hacer el mayor esfuerzo para que puedan hacerse su examen en la fecha que corresponde. Bueno. Adicionalmente, pues creo que vamos a ver hasta donde lleguemos el día de hoy. Hoy tenemos 10, el jueves, la última clase que es el jueves. Hasta ahí vamos a examinar, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Lo último que vimos fue los procedimientos de impugnación de las resoluciones. Vimos lo que era la evolución histórica. Nos toca ver ahora lo correspondiente a las características. Y dentro de las características de los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas tenemos que son medios legales, esa es una de las características, porque permite cuestionar los actos. Tal vez el que tiene abierto por ahí su micrófono, que por favor lo apague, nos interrumpe acá y no nos deja poder impartir la clase. No sé quién es, pero por favor hágalo. Repetía que las características de los medios de los procedimientos de impugnación son las siguientes. Uno, que son los medios legales. Estos consisten para cuestionar los actos administrativos. Permiten también la revisión de la legalidad de una resolución. También garantizan el derecho de defensa del administrado. Además, deben de tramitarse conforme a los plazos y requisitos que establece la ley. Otra de las características es que pueden dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de la resolución impugnada. Y otra característica es que constituyen un mecanismo de control de la actuación administrativa. ¿Qué es lo que pasa con estas características que tienen los procedimientos de impugnación? Pues como ustedes lo escucharon y lo estamos explicando, es que son medios legales, decimos, porque efectivamente nos permite a cada uno de los usuarios poder impugnar las resoluciones administrativas. También nos permite la revisión de la legalidad de esa resolución. También garantizan el derecho de defensa del administrado, es decir, que eso le permite al usuario que no se violente ninguno de los derechos constitucionales, como es el derecho de defensa. ¿Y en qué consiste el derecho de defensa? En ser oído y vencido en un proceso debidamente legal, ¿verdad? A eso se refiere. Y también dice que debe tramitarse conforme a los plazos y requisitos que establece la ley. Es decir, que se deben de respetar los plazos que están regulados en la ley de lo contencioso administrativo para poder impugnar esas resoluciones, ¿verdad? También pueden dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de la resolución, porque muchas veces pretendemos que a través de la impugnación se nos resuelva al fin. En fin, ese es el fin que perseguimos cada uno como usuarios, que la resolución sea favorable. Pero sin embargo, muchas veces la resolución pues es más que una confirmación de lo que ya nos notificaron, o en su caso pueden modificarla si ellos lo consideran pertinente, o bien revocarla según
según las actuaciones que estén dentro del procedimiento administrativo. Y además permite tener un control de la administración pública, ¿verdad? Que todos sus actos sean dentro del marco legal, ¿verdad? Y por último, tenemos la característica, generalmente deben agotarse antes de acudir a la vía judicial cuando la ley así lo exige. Es decir, que para poder acudir a la vía contenciosa administrativa, es decir, al procedimiento judicial, tenemos que agotar la vía administrativa. De lo contrario, nos van a rechazar nuestro memorial de demanda presentado, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos en aprendernos los plazos y haber agotado la vía administrativa, ¿no? ¿Qué elementos tienen estos procedimientos de impugnación? Los principales elementos de los procedimientos de impugnación son, primero, el sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica afectada por la resolución administrativa. Segundo, que es un órgano, debe ser un órgano competente, es decir, que debe existir una autoridad administrativa o judicial encargada de conocer el recurso. 3, que el acto sea impugnable, es decir, que la resolución o acto administrativo que causa perjuicio al interesado, que esa la podamos impugnar, ¿verdad? 4, los fundamentos de impugnación, es decir, las razones de hecho y de derecho que justifican la solicitud de remisión. Cuando nosotros impugnemos una resolución administrativa, debemos de motivarla y fundamentarla para poder indicarle a la autoridad administrativa cuál es la resolución que pretendemos con ese acto que estamos impugnando, ¿verdad? Debemos de darle la solución para que tenga un mejor panorama de lo que nosotros estamos pretendiendo a través de ese recurso, ¿verdad? Como quinto elemento está el procedimiento. El procedimiento, pues, es el conjunto de actuaciones y etapas previstas por la ley para resolver el recurso. Es decir, que debemos de enmarcarnos dentro del aspecto legal que establece la ley para poder impugnarlo, ¿verdad? Porque ahí existe un procedimiento y ya, como ya lo hemos visto en la ley de lo contencioso administrativo, específicamente en el artículo 7º y en el artículo 9º, tenemos lo concerniente al recurso de revocatoria y el recurso de reposición, ¿verdad? Que son los pilares fundamentales para poder impugnar las resoluciones. Existen otros recursos, pero cada ley o cada entidad pueda tener una ley especial que obligue a que acudamos y presentemos el recurso de impugnación que ellos tienen preestablecidos para poder impugnar la resolución que nos afecte, ¿verdad? Las clases. ¿Qué clases de impugnación podemos mencionar? Las clases de impugnación, de los procedimientos de impugnación, los podemos clasificar de la siguiente manera. Recursos administrativos, como lo son el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de revisión. Como lo he indicado anteriormente, otros recursos legales establecidos por leyes específicas. Es decir, que existen leyes dentro de las entidades descentralizadas y autónomas que tienen un procedimiento preestablecido y como tanto debemos de agotarlo para poder acudir a la vía judicial. Si no agotamos ese procedimiento administrativo, pues automáticamente nos van a rechazar el recurso, la demanda, el memorial de demanda que estamos presentando ante el órgano jurisdiccional. Es lo mismo que sucede cuando presentamos un amparo y no agotamos la vía ordinaria. Eso, en términos generales, eso es lo que nos quiere decir la ley de lo contencioso administrativo. Debemos de agotar toda la vía administrativa para acudir a la vía judicial. Lo mismo sucede con el amparo, ¿verdad? Para acudir al amparo tenemos que haber agotado la vía ordinaria. De lo contrario, pues el amparo no lo van a admitir por no haber agotado la vía administrativa, ¿verdad? Y por eso les recalco que esos recursos que les estoy mencionando, el de revocatoria y reposición y los otros que las leyes especiales mencionan, deben de agotarse para poder acudir a la vía judicial, ¿verdad?
Dentro de la clasificación que estamos mencionando también están los recursos jurisdiccionales. Hay recursos administrativos, recursos de reposición, de apelación y revisión y otros especiales establecidos en la ley. Y ahorita vamos a ver los recursos jurisdiccionales. Pues estos no son más que el proceso o demanda contenciosa administrativa ante los tribunales competentes. Es decir, que ya hemos agotado la vía administrativa y como consecuencia tenemos expedita la vía para poder acudir a la vía judicial para impugnar esa resolución que nos sigue afectando, que no obstante haber presentado nuestros recursos de revocatoria o reposición según el caso, pues nos siguen violentando nuestros derechos a criterio del usuario, ¿verdad? Y como consecuencia tiene expedita la vía para acudir a la vía judicial a presentar su demanda contenciosa administrativa. Pero también tenemos las acciones constitucionales cuando la resolución vulnera derechos fundamentales según la legislación de cada país. Es decir, y por eso recalco, el amparo nos va a servir como una vía alterna para poder impugnar alguna resolución cuando miramos que existe una violación a nuestras garantías constitucionales. Por ejemplo, que presentamos nuestro memorial del recurso y no lo resuelven dentro del plazo que la ley establece. Entonces venimos y podemos acudir a la vía del amparo para obligar que la autoridad administrativa resuelva dentro del plazo que le ordene el Tribunal de Amparo, ¿verdad? ¿Qué denominaciones reciben los procedimientos de impugnación? Dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país, los procedimientos de impugnación reciben distintas denominaciones. Dentro de ellas tenemos el recurso de reposición, recurso de reconsideración, recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso jerárquico, recurso de revisión, demanda o proceso contencioso administrativo y tenemos por último la acción de nulidad administrativa. En nuestra legislación, es decir, en nuestro país, pues lo que tenemos es el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Alternativamente, las leyes especiales pues, de algunas entidades centralizadas o descentralizadas puedan tener un procedimiento específico, es decir, su ley especial, que es la que deben de aplicar. Y en última ratio tenemos el amparo, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa cuando consideramos que se están violentando nuestros derechos constitucionales, ¿verdad? Como conclusión de los procedimientos de impugnación podemos decir que los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas constituyen instrumentos jurídicos esenciales para garantizar el principio de legalidad, el debido proceso y la protección de los administrados. Es decir, que esos son los mecanismos que la ley nos permite utilizar para impugnar las resoluciones administrativas, ¿verdad? Es decir, que con estos instrumentos jurídicos nos va a permitir que tengamos y se nos garantice la legalidad, el debido proceso y los derechos de los administrados, ¿verdad? Su evolución refleja el fortalecimiento del control sobre la actuación de la administración pública, permitiendo que las decisiones administrativas sean revisadas cuando corresponda, modificadas o anuladas conforme a la ley. Es decir, que si bien es cierto, utilizamos la vía recursiva, lo es también que nos podemos encontrar que la resolución que estemos impugnando no la confirmen, ¿verdad? No la modifiquen o bien la revoquen. En esos parámetros nos podemos encontrar y entonces si para nosotros o a nuestro criterio persiste la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, dependiendo el acto que estamos impugnando, pues tenemos que acudir a la vía judicial para presentar la demanda o escrito inicial contenciosa administrativa, ¿verdad? Ahora vamos a ver el sistema de justicia delegada y el sistema de justicia retenida. ¿Por qué mencionamos un sistema de justicia delegada y sistema de justicia retenida? Como introducción de esto podemos mencionar lo siguiente, que los sistemas de justicia retenida y justicia delegada
son modelos históricos de organización de la organización administrativa. Es decir, que a través de la evolución histórica que ha tenido el derecho administrativo, pues estos son los dos contenidos o sistemas que que la doctrina menciona, como lo son la justicia delegada y la justicia retenida. Miremos ahora qué es el sistema de justicia retenida. El concepto es el siguiente. La justicia retenida es el sistema en el que el poder de resolver los conflictos administrativos permanece, es decir, se retiene en manos del jefe del Estado o del Poder Ejecutivo. También podemos decir que los órganos administrativos solo emiten opiniones o recomendaciones, pero la decisión final le corresponde a la autoridad política, ¿verdad? Muchas veces dentro del actuar de los organismos de Estado y las instituciones del Estado, nos encontramos con este tipo de aspectos, que hay peticiones que las mantienen retenidas y no las resuelven dentro del plazo que la ley nos permite. De mi gracia, uno de los casos que podría ser, sí, es, y que afortunadamente la Constitución así lo establece, es que ahorita en el caso de la ley del YUSI, del Impuesto Único sobre Inmuebles, pues el Congreso ya hizo su función, ¿verdad? Ahora le corresponde al Ejecutivo. ¿Y qué plazo tiene el Ejecutivo para vetarla, sancionarla o bien hacerle recomendaciones o modificaciones a ese proyecto de ley? ¿Tienen su constitución política por ahí a la mano? Irania, Araceli, Daniel, ¿tienen su constitución ustedes ahí? ¿Quiénes? William, Laura, Saúl. Sí, licenciado. Conecten sus cámaras, por favor. Conecten sus cámaras. Lo que las tienen solo de fachada, ahí las tienen en la... ¿verdad? Dania, Iker, Edwin, Iker. Aquí aparece 2 veces Iker. No sé, Iker Casilla dijo. Catherine, solo el cielo pues, cielo raso de su casa, creo que es lo único que enfoca ahí. Jocelyn y Jacqueline, ¿tienen ahí su constitución? ¿Qué plazo tiene el presidente para vetar, sancionar esa iniciativa de ley? Váyanse al artículo 178. Pues enseña que ustedes ni siquiera han pasado de noche ahí por la Constitución, ¿no? Link no mayor de 10 días. Léanlo, por favor. Ahorita es el mío. Dice artículo 178. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de sus derechos de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. O sea que no son 10 días, ¿verdad? No, son 15 días. Usted dijo inicialmente 10 días, por eso me llamó la atención. No, eran 15 días. Leamos bien, porque
Después cometemos los errores. Y solo por un día, sí, pero por una hora o por un minuto le pueden rechazar un memorial, ¿verdad? Si le fijan un plazo en horas, debe cumplirlo en el plazo que le fijaron, ¿verdad? En las horas que le fijaron. Debemos de ser cuidadosos y eso lo establece la ley del organismo judicial en cuanto a la fijación de los plazos, artículo 45, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado cuando demos una respuesta. Por eso le pedí que lo leyera, porque ahí está el fundamento legal de cuál es la actitud que puede asumir el presidente de la República ahorita que le enviaron ya esa iniciativa de ley para que la vete, la sancione, que le haga las modificaciones que considere pertinente o las recomendaciones. Pero que conste que el veto debe de ser total, no puede ser parcial, ¿verdad? O bien puede aprobarla, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos de un sistema de justicia retenida, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de este sistema de justicia retenida? Dicen algunos escritores que surgió en Francia después de la Revolución de Francia, en el año 1789. Otros dicen que fue aplicado durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. Y algunos otros dicen que el órgano asesor era el Consejo de Estado de Francia, que preparaba proyectos de decisión para el jefe del Estado, ¿verdad? Ese es el origen que tiene el sistema de justicia retenida. ¿Qué características podemos encontrar dentro del sistema de justicia retenida? Primero, la decisión final la adopta el Poder Ejecutivo. Segundo, el Consejo de Estado actúa únicamente como órgano consultivo. No existe independencia entre la administración y quien resuelve el conflicto. Otra de las características es que predomina el principio de autoridad, ¿verdad? Además, está que los ciudadanos tienen una protección limitada frente a los actos administrativos. Es decir, que el ciudadano no tiene voz ni voto cuando llega a las manos del poder ese proyecto. Por ejemplo, ahorita nosotros como ciudadanos no tenemos ninguna facultad de decirle al presidente, mire, resuelva de esta manera o de la otra. Esa es una decisión de él como presidente, porque dentro de sus funciones eso es lo que la ley le otorga, ¿verdad? Y como consecuencia, el presidente tiene que asesorar de su departamento jurídico que tiene, de sus asesores legales que tiene. Espero que lo aconsejen bien, porque de lo contrario, si él veta esa iniciativa, lo más seguro es que el Congreso se la va a publicar y el que va a quedar mal va a ser él. Él ya salió dando algunos pormenores de lo que piensa sobre esa ley. Dice que es una ley electoral, dice, porque ya se avecinan los comicios del próximo año. Lo que sí es que nos está afectando a todos los ciudadanos el pago de ese IUCI por nuestra vivienda. Es decir, que nosotros estamos pagando por un servicio que no nos están dando, porque de esas sumas de dinero que pagamos trimestralmente o anualmente, pues se supone que ahí es donde deben de utilizarlo para brindarnos unos mejores servicios públicos a nosotros, lo cual no ha sucedido, ¿verdad? Hoy en día, el 99.9% de habitantes tenemos problemas del transporte, ¿verdad? Tenemos problemas de una seguridad, ¿verdad? El cual no nos la dan, ¿verdad? Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas en las áreas rurales, tenemos problemas en las carreteras. Es decir, que tenemos un gobierno que no se ha preocupado en lo más mínimo de las obligaciones que la ley le impone, y sin embargo nosotros seguimos pagando nuestros impuestos, ¿verdad? Para que ellos no solo se paguen sus salarios, sino que además nos presten un mejor servicio, lo cual creo que si lo metemos a votación, creo que no aprobaría, pero ni con un 5%. La mayoría de la población está muy molesta porque no nos han prestado
el servicio para el cual los contratamos, ¿verdad? Les contrataron por 4 años, pero ya se volaron 3 años y no han hecho absolutamente nada, ¿verdad? Esperemos que las nuevas autoridades que en un futuro vamos a elegir nosotros, y que espero que en esta oportunidad sí elijamos bien y no nos toquen esta clase de gobiernos que no sirven para nada, ¿verdad? Lejos de mejorar, lo que ha hecho es empeorar la situación. Miren, ¿desde cuándo tenemos el problema de la gasolina? Miremos el vecino país de El Salvador, ellos no tienen problema de eso y la gasolina no baja. Si se dan cuenta, el último, hoy en la mañana estaba escuchando yo a través de las redes sociales que el precio del barril de petróleo está a $79 y sin embargo aquí no se ve reflejado eso. Aquí sigue el precio alto de la gasolina y del diésel, ¿verdad? Problemas que ellos no han podido solucionar. Están en un impasse en que quieren dar subsidio, que no quieren dar subsidio, que hacen propuestas de esta naturaleza y al final nosotros somos los usuarios, los que pagamos nuestros impuestos, los que salimos perjudicados, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene las características que tiene? Que existe una decisión final, como lo decía, que la adopta el Poder Ejecutivo. Existe el Consejo de Estado que actúa únicamente como órgano consultivo. No existe independencia entre la administración y quien resuelve el conflicto. Predomina el principio de autoridad. Los ciudadanos tienen una protección limitada frente a los actos administrativos. Las ventajas que puede tener el sistema de justicia retenida es rapidez en la toma de decisiones, mayor control del Ejecutivo sobre la administración pública, ¿verdad? ¿De qué desventajas podemos encontrar? Falta de independencia e imparcialidad. Riesgo de una arbitrariedad, es decir, que nos perjudique esa decisión que tomen. Y que además tenemos una menor protección de los derechos de los administrados. Es decir, que al final nosotros los administrados somos los que salimos perjudicados, ¿verdad? Vamos a tomar la foto porque yo creo que ya se conectaron varios, así que el que se quedó fuera, pues ya no es cosa mía. Enciendan sus cámaras, por favor, aunque sea para tomarse la foto. Edwin. ¿Ya están todos? Levante la mano el que no tiene encendida su cámara. Bueno. Hay alguien ahí que está pidiendo el acceso 15 minutos después. Bueno. Ahí está. Gracias. Continuamos. Ahora vamos a ver el sistema de justicia delegada. ¿Qué concepto podemos dar de la justicia delegada? Pues este es el sistema en que el Estado delega en órganos especializados la facultad de resolver definitivamente los conflictos administrativos. Es decir, que las decisiones de dicho órgano tienen fuerza propia y no requieren la aprobación del Poder Ejecutivo, ¿verdad? En nuestro caso, cuando se aprueba una ley, pues el Congreso tiene obligación de mandarla al Ejecutivo para que él la apruebe, la vete, y haga las modificaciones que considere pertinentes para que oportunamente vuelva al Congreso de la República y se haga la publicación, si fuere pertinente, ¿verdad? Si no, pues lo que irá a pasar es que esa iniciativa la van a archivar y ahí la van a dejar para que oportunamente en el siguiente tiempo que tenga el presidente, pues va a hacerle las consideraciones necesarias y pues lo más seguro es que esa iniciativa se va a archivar, ¿verdad? Va a formar parte del archivo del Congreso y ahí se va a quedar sepultada, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del sistema de justicia delegada? Dice que se consolidó en Francia con la ley del 24 de mayo de 1872.
Algunos otros dicen que a partir de esta reforma, el Consejo de Estado adquirió competencia para dictar decisiones obligatorias en materia administrativa. Es decir, que tenemos dos orígenes. Unos argumentan que fue en la ley de Francia del 24 de mayo de 1872 y otros dicen que es a partir de la reforma que el Consejo de Estado adquirió competencia para dictar decisiones obligatorias en materia administrativa. ¿Qué características tiene el sistema de justicia delegada? Existe un órgano jurisdiccional especializado e independiente. Las decisiones son definitivas y obligatorias. Se garantiza una mayor imparcialidad, es decir, de acuerdo a este sistema, pues va a haber imparcialidad en la misma. También se fortalece el control de legalidad de los actos administrativos, es decir, que hay un mejor control del mismo. También se protege de mejor manera los derechos de los ciudadanos. A mi criterio, creo que es el sistema que mejor se aplicaría en nuestro medio, ¿verdad? El sistema de justicia que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque ese es el que, si ustedes lo analizan, es de los que más se adecúa a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque tiene precisamente en la ley, como lo estamos viendo acá, en el capítulo 2, en la ley de lo contencioso administrativo, pues tenemos los medios de impugnación para poder contrarrestar esa resolución que nos es desfavorable, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? ¿Verdad? Que primero, las ventajas son las que vamos a ver primero y después las desventajas. Las ventajas que tiene mayor independencia del órgano que resuelve, garantiza el debido proceso, incrementa la seguridad jurídica y favorece el control de la legalidad administrativa. Por estas ventajas que acabo de mencionar, es que a mi criterio es el que más se adecúa a nuestro quehacer en la administración pública, ¿verdad? Ahora miremos las desventajas. Las desventajas dice que los procedimientos pueden ser más complejos, es decir, que se pueden complicar de tal manera que, pues, se van a llevar demasiado tiempo para resolverlas, ¿verdad? Y que en algunos casos la resolución puede requerir más tiempo. Es decir, lo que les mencionaba, se puede tomar el tiempo que ellos consideren pertinente. ¿Por qué? Porque nadie los obliga a que ellos resuelvan dentro del plazo que la ley les permite. Ahorita el Ejecutivo tiene un plazo para resolver esa iniciativa que le fue remitida para su sanción, veto o publicación, ¿verdad? Entonces, ya será la decisión del presidente que tome, la que oportunamente veremos en el diario oficial, ¿verdad? O, en su caso, pues, únicamente se van a concretar a informarnos de que la misma fue archivada, ¿verdad? ¿Qué diferencias tienen ambos sistemas? Es decir, el de justicia retenida y el de justicia delegada. El primer aspecto es que quien decide en la justicia retenida es el jefe de Estado o poder ejecutivo. En la justicia delegada, quien resuelve es el poder del órgano jurisdiccional administrativo, ¿verdad? Otro aspecto que lo diferencia es que la función del Consejo de Estado, quien lo manifiesta es la justicia retenida, es decir, porque es consultiva, ¿verdad? Y en la justicia delegada es jurisdiccional. ¿Por qué? Una es consultiva y la otra es jurisdiccional. Porque la retenida pues, nada más es una consulta. Y en cambio, en la delegada existe un órgano jurisdiccional al cual se puede acudir y se le fija un plazo para que lo resuelva, ¿verdad? Otro de los aspectos es la fuerza de la decisión. En la justicia retenida depende de la aprobación del Ejecutivo y en la justicia delegada tiene fuerza propia y es obligatoria, ¿verdad? Otro aspecto que podemos diferenciar es que tiene independencia
La justicia retenida la tiene limitada y la justicia delegada, la independencia, o sea, existe mayor independencia para resolver, ¿verdad? Otro aspecto que podemos mencionar es la protección de los ciudadanos, y en la justicia retenida es menor. En cambio, en la justicia delegada es mayor. ¿Por qué? Porque es donde da más protección al usuario para que pueda impugnar esa resolución, ¿verdad? Otro de los aspectos es el control de la administración. En la justicia retenida predomina el ejecutivo y en la justicia delegada predomina el control jurídico. ¿Por qué? Porque en la justicia delegada acudimos a los órganos jurisdiccionales cuando consideramos que existe una violación a nuestras garantías constitucionales, ¿verdad? Esto es una diferencia entre ambos sistemas, ¿verdad? Los aspectos que les acabo de mencionar, pues son tanto para la justicia retenida como para la justicia delegada, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esta justicia retenida y esta justicia delegada? La evolución de la justicia retenida hacia la justicia delegada representó un avance significativo en la protección de los derechos de los administrados y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, que cuando estos sistemas surgieron, ya sea por la Revolución Francesa o en su caso por el Consejo del golpe de Estado que hubo siempre en Francia, pues esto vino a darle una mayor credibilidad y certeza a todos los actos de la administración pública. ¿Por qué? Porque aquí se vio reflejado la protección de los derechos de los administrados, ¿verdad? Actualmente la mayoría de los sistemas jurídicos modernos adoptan modelos inspirados en la justicia delegada, garantizando que los conflictos administrativos sean resueltos por órganos imparciales y con autonomía. Por eso les decía que en Guatemala, para mí, y de acuerdo a lo que he estudiado, y de acuerdo a lo que establece la ley, para mí es un sistema delegado. ¿Por qué? Porque existe un órgano imparcial y que tiene autonomía para poder resolver, que en este caso es el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Algo que deben de tener presente ustedes es que, si bien es cierto, cuando el empleado o la autoridad ante que se presentó el recurso corre las audiencias a cada una de las partes, como a la asesoría jurídica, si lo hubiere, o los técnicos, si los tuviera la entidad, o la opinión o el dictamen que emita la Procuraduría General de la Nación, esto no le obliga a que resuelva de esa manera. Por eso se dice que hay una imparcialidad, porque es el criterio y de acuerdo a las constancias de los actos administrativos que van a resolver, no porque la Procuraduría General de la Nación le diga que está bien lo que hizo y que debe confirmarlo, ¿no? Tiene que razonar, motivar y fundamentar la resolución que emita para el usuario, ¿verdad? ¿Qué conclusión podemos sacar de los sistemas de justicia delegada y de la justicia retenida? Pues la justicia retenida concentra el poder en la decisión en el Ejecutivo, mientras la justicia delegada confía esa función a un órgano jurisdiccional especializado e independiente. La transición entre ambos sistemas marcó un hito en la evolución del derecho administrativo, al fortalecer el control de la legalidad y ofrecer mayores garantías de imparcialidad y protección de los derechos de los ciudadanos. Fíjense que si revisamos nuestra Constitución Política de la República y la Ley de lo Contencioso Administrativo, hoy en día nosotros como usuarios estamos mejor protegidos porque nos permite poder impugnar esos actos de la administración pública. Antes, en el decreto 1881 que existía en ese entonces, no estaban estos medios de impugnación de esa manera. Simplemente se quedaban ahí y
a dormir el sueño de los inocentes y simplemente nos aplicaban la ley. Pero todavía había algo más. Había una famosa frase que decía, salve o repet, pague primero y después impugne. Es decir, que si no estábamos de acuerdo con la sanción que nos pusieron, teníamos que pagar para poder impugnarlo. Hoy en día ya no, eso fue expulsado del ordenamiento jurídico y como consecuencia ya no tenemos que pagar hasta que esa resolución quede firme, ¿verdad? Tenemos el derecho de impugnar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un sistema de justicia delegada, ¿verdad? Es decir, que tenemos una entidad imparcial e independiente y que además tiene autonomía propia para poder resolver los planteamientos o las peticiones que el usuario le haya presentado. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos dos sistemas? ¿O les quedó claro? Bueno. Por el momento, sí, licenciado. Ok. Vamos a ver lo concerniente a la unificación de los recursos administrativos. El caso de Guatemala. Ese es el que en sí nos interesa. La unificación de los recursos administrativos consiste en establecer un sistema uniforme para impugnar los actos y resoluciones de la administración pública. Es decir, que en nuestro sistema se creó precisamente ese mecanismo para poder unificar esos criterios. Lo que no se ha podido hacer es codificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar varias leyes para poder integrar y poder impugnar esas resoluciones, ¿verdad? Entonces hay una diversidad de leyes y hay una diversidad de procedimientos, por eso habla de otras leyes específicas que tiene cada alguna de las instituciones, y entonces ahí es donde a veces nos quedamos un poco en el limbo, y entonces debemos de ser cuidadosos y saber cuándo impugnar las resoluciones. Por eso hablamos de la unificación de los recursos administrativos. Guatemala ha tratado de ir mejorando esa prestación de ese servicio, de esos servicios públicos, ¿verdad? Ya lo decían algunas compañeras que creo, si no estoy mal, en la municipalidad de Misco, pues ellos a través de la asociación que tenían, tuvieron que acudir hasta el amparo para poder que se les escuchara y les resolvieran lo que ellos realmente estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque de manera parcial les daban lo que ellos querían. Hasta que acudieron a la vía del amparo, pues la municipalidad les resolvió de manera favorable. Si es así, me corrige, compañera, que fue la que nos puso de ejemplo en su momento, eso, si está por acá, que no la ubico, porque no todos se conectan a la vez, ¿verdad? La finalidad que tiene esta unificación de los recursos es simplificar los procedimientos, brindar mayor seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa de los administrados. En Guatemala, este proceso busca evitar la diversidad de recursos existentes en distintas leyes especiales y establecer reglas comunes para la impugnación de los actos administrativos. Por eso les digo, miren, afortunadamente tenemos la ley de lo contencioso administrativo. Y estos son los únicos medios que tenemos a nuestro alcance para poder impugnarlos, ¿verdad? Si ustedes fueron cuidadosos y estudiaron en el artículo 10, establece lo siguiente. Pongan la atención a lo que voy a leer. Los recursos de revocatoria, dice, y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo. Es decir, que esta legislación que tenemos, me refiero a la ley de lo contencioso administrativo, es la que nos permite utilizar la vía de la impugnación, pero únicamente lo podemos hacer los que aparezcamos con interés en el expediente. De lo contrario, no nos van a dar intervención. Por eso les decía el otro día que si bien es cierto, la Constitución establece que los actos de la administración son públicos, lo es también
que no puede ser público para A lo que es para B y C, porque si B y C están inmiscuidos en ese expediente administrativo, pero A no es parte de ese expediente, o sea, es decir, él no tiene un interés, entonces, ¿de qué cuenta acá puede pedir información sobre eso? Sin embargo, hoy en día tenemos la Ley de Información Pública, ¿verdad? En el cual cualquier usuario, tenga interés o no en el asunto, puede pedir información sobre determinado expediente, salvo los que se mantengan en reserva, que la misma ley lo establece. Ustedes se han dado cuenta que dentro de los procedimientos del sistema de justicia, me refiero a los órganos jurisdiccionales, muchas veces hay expedientes que los ponen en reserva, es decir, que es únicamente público para los sujetos procesales. ¿Y quiénes son los sujetos procesales dentro del proceso penal? A ver, Rosa Leticia. Andante y Me estoy refiriendo a Rosa Leticia. Deme un momento, Fabiano, y le doy intervención, ¿sí? Yo sé que todos están ansiosos ahí por contestar, pero Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿quiénes son los sujetos procesales dentro del proceso penal? El demandado. Existe El demandado demandante. En existe- el proceso penal. ¿Sí? Perdón, licenciado. Perdón, licenciado. El sindicado. El imputado. El diputado. Depende. Depende de qué. Las partes del juez. No, Alex, dejemos que la compañera se manifieste. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono ahí, apáguelo, porque no nos deja escuchar aquí a Rosa Leticia. Y queremos escuchar su opinión. está el juez, licenciado, el secretario. Secretario no es parte. No es parte personal. No. Vamos a ver si Lilian Asmitia le puede apoyar a Rosa Leticia. Lilian, le escuchamos. Lilian Asmitia. Es que no aparece bien su nombre ahí en la pantalla. Lilian. No creo que haya otra Lilian acá, pero Sí, licenciado. Azucena, Lilian Azucena. Pues Asmitia, ya le estaba cambiando el apellido. sí, por Le eso me quedé escuchamos, Lili. diciendo, pues dentro de los estaría el imputado, el juez, Ujú. también el abogado defensor, la Ujú. contraparte. Ujú. ¿Y quién es la contraparte? ¿Cómo se le denomina entre el proceso penal? Bueno, ahí sí Vamos a ver, Alex, que está ansioso por responder ahí, que estaba apoyando a Rosa Leticia. Alex, encienda su cámara y nos responde usted. Lo escuchamos. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Pues ahí están los sujetos. Dentro de los sujetos está la parte demandante y la parte demandada, ¿verdad? Está No es cierto. No, aquí no estamos hablando de demandante y demandado. Estamos hablando del proceso penal. Saddam. Entonces se podría decir que son los sujetos y el juez y el abogado defensor. O los terceros interesados. Vamos a escuchar a Saddam. Saddam, por favor, lo escuchamos. Serían el sujeto del acusado, el imputado, el sospechoso, podríamos decirlo, el Estado a Ya través me del mencionó la Ministerio misma. Público. El Estado a través del Ministerio Público y el juez en este caso, ¿verdad? O sea que él no tiene abogado defensor. Sí, sería el abogado defensor, inclusive con el acusado
los querellantes que se adhieran al proceso también, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo creo que también faltaría la víctima o el agraviado. Ujú. Exacto. Ministerio Público, ¿verdad? Como la fiscalía que investiga. Sindicado, imputado, como ya lo dijeron los compañeros. Está el juez o el tribunal, en todo caso ya asciende. Como dije también, la víctima o agraviado que. El sindicato o su abogado defensor. ¿No? Bueno, ya por lo menos le demos un repaso a proceso penal, ¿verdad? ¿Qué antecedentes tenemos de la unificación de los recursos administrativos, específicamente en el caso de Guatemala? Los antecedentes que podemos mencionar históricamente en Guatemala, cada institución pública regulaba sus propios recursos administrativos mediante leyes especiales. Esto vino y generó diferencias en los procedimientos, plazos y requisitos para impugnarlos. Esto vino a provocar una inseguridad jurídica y dificultades para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si iba a impugnar una resolución y usted utilizaba el recurso de reposición, pero dado que en esa entidad en la cual usted impugnó la resolución, le era desfavorable porque le decían que ese recurso no era procedente. Ellos solo tenían revocatoria y apelación. Y así sucesivamente, les puedo mencionar un sinfín de casos que se dieron a través de la evolución histórica. Como consecuencia de eso surgió la ley de lo contencioso administrativo, en la cual nos vinieron a regular los únicos recursos que se podían interponer contra la administración pública, que era el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Tal vez nos dejó expedita que otros que las leyes específicas pudieran tener, de acuerdo a la entidad donde estemos discutiendo o impugnando la resolución. Entonces eso nos cierra el parámetro y nos da mayores elementos a los usuarios para poder utilizar la vía recursiva de la impugnación. Ese momento histórico que vivimos en ese entonces provocaba todos estos problemas, había inseguridad jurídica. Y al ver eso el Estado pues vino y unificaron, le digo, los conocedores del derecho, es decir, los abogados, a través de los que tienen iniciativa de ley, propusieron al Congreso crear la ley de lo contencioso administrativo y ahí regularon estos artículos que tenemos en la ley de lo contencioso administrativo, que es el decreto 119-96. Si ustedes revisan ese decreto, pues pero miren ustedes, de verdad, son poquísimos. Son alrededor de 51 artículos. Refiriéndome en el título tercero a las disposiciones derogatorias y finales, ¿verdad? Porque en sí son 48 artículos, ¿verdad? Esos tres son la derogatoria y los recursos pendientes y la vigencia de la ley. A eso se refiere esos tres artículos que mencioné, pero en total tiene 51 artículos, ¿verdad? Pero esos 51 artículos nos vinieron a abrir ¿cómo se llama? El panorama de cuál es la vía recursiva que debemos de utilizar para impugnar las resoluciones administrativas cuando nos son desfavorables. ¿Creen ustedes que si una resolución nos fuera favorable la vamos a impugnar? Quiero escuchar sus opiniones. ¿O consideran ustedes que es oportuno impugnarla? ¿Por qué? Porque la consideramos favorable, entonces estamos de acuerdo. Exacto. Es decir, que ¿para qué vamos a impugnar algo que nos favorece? Si vamos a impugnar lo que nos está perjudicando, ¿verdad? Entonces, y vamos a estar detrás de ese acto de la administración pública
como el caso que pasa con el tema de las remisiones, ¿verdad? Cuando los de Metra le ponen una remisión, uno ahí está al pendiente una vez y ahora está ahí una aplicación, creo, para establecer si no le pusieron una multa a uno para poder irla a pagar o en su caso impugnarla cuando consideramos que no es pertinente la sanción que nos haya impuesto, ¿verdad? Y muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero existen dentro del área metropolitana cámaras y pues sabemos perfectamente a qué velocidad debemos de transitar dentro del casco de la ciudad capital. No podemos exceder de los límites. Muchas veces creemos que son autopistas, ¿verdad? Y lo cual pues puede provocar muchas veces accidentes que pueden provocar la muerte de alguna persona o bien del propio conductor por ir a una excesiva velocidad. El día de ayer estaba viendo un reporte por ahí que dice que son más de 5,000 accidentes que han habido y la mayoría son de motoristas. Verbigracia, el accidente de ayer de una persona de la tercera edad y fue arrollada por un vehículo y pues obvio producto del accidente pues la persona de la tercera edad falleció y el piloto se dio la fuga, ¿verdad? En cualquier momento creo que vamos a tener noticias de que ya lo capturaron o bien van a detener a alguien que si no hizo el traspaso del vehículo, digo, pues lo más seguro es que a él lo van a ir a traer por ser el propietario del vehículo, ¿verdad? Entonces, a lo que nos exponemos por exceder los límites de la velocidad, ¿no? Entonces, como eso nos perjudica, entonces estamos al pendiente de eso y siempre vamos con algunos, pues los que consideramos que la ley se debe aplicar como tal, pues la respetamos. Los que no hacen lo que quieren en las calles, ¿verdad? Entonces, pero debemos de respetar la ley, porque para eso fue creada. Y nosotros estamos dentro de un marco jurídico, ¿verdad? Y a veces hay transgresores, obvio, para eso existen los órganos jurisdiccionales para que juzguen y condenen o absuelvan a esas personas. Bueno, ¿por qué? Porque son infractores, ¿verdad? Eso es lo que podemos hablar de los antecedentes históricos que tenemos en Guatemala con relación a los recursos administrativos, el por qué se unificaron, ¿verdad? En Guatemala, la unificación de los recursos administrativos refleja principalmente en la Ley de lo Contencioso Administrativo que les acabo de mencionar, que regula de forma general los recursos administrativos y el proceso contencioso administrativo. Miren, lo fabuloso de esta ley es que no solo nos dio la vía recursiva de la impugnación de la administración pública, sino que además nos reguló el procedimiento contencioso administrativo, que ya corresponde al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es decir, si lo miramos desde el orden jerárquico, pues la vía recursiva de la impugnación es para la administración pública de los actos y resoluciones que emitan. Y la vía contenciosa administrativa es para que los órganos jurisdiccionales conozcan de las demandas contenciosas administrativas que cada uno de los usuarios presentemos, ¿verdad? El sistema establece dos recursos administrativos principales, como lo es la revocatoria, que se interpone ante la misma autoridad que emitió la resolución administrativa. Esta busca que la autoridad revise, modifique o revoque su propia decisión. Pero además tenemos el recurso de reposición, como lo mencioné en el artículo 9. El recurso de revocatoria, pues ya lo hemos dicho que está en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso. El recurso de reposición procede contra las resoluciones emitidas por la autoridad superior o cuando la ley expresamente lo establece, ¿verdad? También permite que la administración revise nuevamente el acto antes de acudir a la vía judicial. Es decir, que da ese parámetro para que la administración pública revise ese acto que hizo revise esa resolución que emitió antes de acudir a la vía jurisdiccional, ¿verdad?
Una vez agotados estos recursos administrativos previstos por la ley, el interesado puede promover el contencioso administrativo ante los tribunales competentes para obtener el control judicial de la legalidad del acto administrativo. Es decir, que el usuario, cuando acude al órgano jurisdiccional, es porque considera que ahí va a encontrar un órgano competente que va a ser imparcial y que le va a resolver con estricto apego a la ley, porque considera que las resoluciones que emitió la administración pública son violatorios a sus intereses, ¿verdad? Entonces, por eso es que se acudió a la vía judicial. ¿Qué objetivos persigue la unificación? Pues primero, uniformar los procedimientos administrativos, es decir, nos crearon esta ley de lo contencioso para unificar los criterios y la manera de impugnarlo, ¿verdad? Y que la administración pues tenga más certeza en el actuar de ellos, en los servicios que prestan, ¿verdad? Segundo, garantizar la seguridad jurídica, es decir, a través de esta unificación, pues se nos está garantizando una certeza, una seguridad jurídica como usuarios de los actos que realiza la administración pública. 3, facilitar el ejercicio del derecho de defensa, es decir, que para que yo como usuario voy a utilizar mi derecho de defensa que está garantizado en el artículo 12 de la Constitución Política para poder impugnar esa resolución. Y lo voy a respaldar a través de la ley de lo contencioso administrativo como ley ordinaria, ¿verdad? Otro de los objetivos es que evita contradicciones entre diferentes leyes administrativas. Y vuelvo a través el porqué del origen histórico, ¿verdad? Por la diversidad de leyes y procedimientos que habían. Entonces vinieron y unificaron estos criterios y utilizaron la vía recursiva de la revocatoria y la reposición para unificar todos los criterios de la administración pública, dejando a salvo las leyes especiales que tienen alguna de las entidades autónomas o semiautónomas para resolver ciertas peticiones, ¿verdad? Otro de los objetivos de la unificación es agilizar la resolución de los conflictos entre la administración pública y los administrados. Es decir, que eso permitió tener un mejor control y mejor fiscalización del quehacer de la administración pública, ¿verdad? Otro de los objetivos de esa unificación fue fortalecer el principio de legalidad y el debido proceso. Esto ha permitido que el usuario tenga certeza de lo que le están notificando, certeza de lo que están resolviendo, y entonces así se siente él satisfecho que hay un debido proceso. ¿Por qué? Porque existe un contradictorio, ¿va? Le permite también a él aportar sus pensamientos en base a el acto que él está impugnando, ¿verdad? ¿Qué ventajas ha tenido la unificación de los recursos administrativos? Primero, que los procedimientos son más claros y sencillos. Si ustedes se dan cuenta, el recurso de revocatoria y el de reposición, pues no tienen mayor complejidad en cuanto al trámite, ¿verdad? A ver, Ricardo, ¿qué plazo tenemos para interponer el recurso de revocatoria? Saque su ley y lo mira. Porque cuando usted le sea el examen no va a tener su ley a la mano. Permítame, Lacey, solo vamos a escuchar a Ricardo. Y entonces le concedo la palabra. ¿Ya lo encontró, Ricardo? Bueno, Lacey, responda a usted, pues, porque Ricardo no encuentra su ley de lo contencioso. ¿La escuchamos? Establece Lacey. que el plazo es de 5 días, licenciado. ¿Cuál es el fundamento? Es el artículo 7 del capítulo 2 del recurso de revocatoria de la ley de lo contencioso administrativo. Sí, gracias. ¿Escuchó, Ricardo? No lo encontró. Les
Te lo dije de un inicio, tengan sus leyes a la mano, especialmente los que están en su casa. A los que van manejando, pues no creo que sean capaces de, o tan irresponsables de ir leyendo, que no lo van a poder hacer, ¿verdad? La mayoría creo que está en su casa. Y el que está en la vecindad, pues eso ya no es problema mío. Pues eso es lo que provocó esta unificación. O sea, los procedimientos fueron más claros y más sencillos. Solo nos habla de la revocatoria y de la reposición y quién es el que tiene, ante quién lo tenemos que interponer, ¿verdad? Otra de las ventajas que tiene mayor igualdad en el tratamiento de los administrados, es decir, para todos los administrados tenemos los mismos recursos, revocatoria y reposición, ¿verdad? En general, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la ley, en el artículo 7 y en el artículo 9, ¿verdad? Y adicionalmente, pues, tenemos el contencioso administrativo, que es el que tanto estamos hablando y es el que más adelante vamos a ver, que está en el artículo 18, ¿ya? Que ese es un poquito más complejo, ese sí es complejo. Entonces, pero estos yo creo que son más claros y más sencillos en cuanto al trámite, ¿verdad? Otra de las ventajas que tiene es que redujo los conflictos sobre la procedencia de los recursos. Es decir, con estos solo dos recursos tenemos, ¿verdad? Revocatoria y reposición, ¿verdad? Otra de las ventajas es que tiene mayor eficiencia administrativa, es decir, es más ágil, ¿ya? Resuelve más rápido, resuelve más expedientes y eso pues el usuario se siente más tranquilo porque tiene más certeza y mejor fiscalización sobre los actos de la administración pública, ¿verdad? Otra de las ventajas que tiene un mejor acceso a la justicia administrativa, ¿verdad? Es decir, con esta unificación se favoreció al usuario. Y por eso les decía que en el sistema de justicia que más se adecua a nuestro sistema, ¿cuál sería, Victoria? Buena tarde, licenciado, y también compañeros. Según lo que hemos ido dialogando, es el sistema de justicia delegada la que más se adapta a Guatemala. Es correcto. Es sistema de justicia delegada, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que nos da esta unificación? Pues, en primer lugar, la persistencia de leyes especiales con recursos propios. Ese otros que dice que tiene la legislación, que tiene la doctrina y las que hemos mencionado, pues para mí no deberían de existir. Deberían de ser únicos estos dos recursos, pero como se respeta siempre la autonomía que puedan tener por las diferentes actuaciones de cada administración, ¿verdad? Me refiero pues de la autonomía de que goza. Por ejemplo, y les pongo en la Universidad de San Carlos, pues ahí tenemos un sistema para votar distinto a cualquier otra universidad del país que existen. Creo que son 13 o 14 universidades. Por ejemplo, en la Universidad Francisco Marroquín no existen votaciones, ¿verdad? Ni en la Landívar, ni en la Mariano Galvez, ni en la Da Vinci, etcétera. En las otras 12 que hay, no existe ninguna votación para elegir a su rector, ni para elegir a su decano. En cambio, nosotros sí lo tenemos en cada una de la diversidad de facultades que existen en la Universidad de San Carlos. Existe un procedimiento específico para cada facultad, ¿verdad? Y cuando se va a elegir al rector, pues también existe un procedimiento específico, ¿verdad? Algo bien importante es que los profesionales de la rama que sean, si no son egresados de la Universidad de San Carlos, no pueden participar en las votaciones de la Universidad de San Carlos. Es decir, un abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín, de la Mariano Galvez, de la Da Vinci, de la etcétera, de las que hay, no puede venir a votar a la Universidad de San Carlos cuando hay votaciones. ¿Por qué? Porque le es prohibido. La ley específica que tiene establece que tiene que ser estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha dado muchos casos, especialmente en la última elección que hubo del rector,
que hubo un médico que quiso participar, y les digo, no me lo contaron, yo lo fui a ver a la sala contenciosa administrativa. Él pretendió integrar un grupo colegiado de una planilla, y él era egresado de la Universidad Rafael Landívar, no podía participar. Y porque lo sacaron de la planilla, pues automáticamente quedó fuera, vino e intentó, por la vía del amparo, impugnar que le estaban violentando su derecho de defensa, su debido proceso y de elegir y ser electo. No existía ninguna violación, y por eso es la banderita que han agarrado de que cualquiera quiere venir a meter las manos en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero para eso solo los egresados de la Universidad de San Carlos y ustedes como estudiantes son los únicos que tenemos el derecho de votar dentro de esa alma mater cada vez que nos convocan a elecciones, ¿verdad? Hay actos que el Colegio de Abogados ha convocado, pero es cuando convoca a todas las universidades. Pero para actos de la Universidad de San Carlos no pueden votar ninguno de los profesionales antes mencionados. Por ahí preguntó alguien de la licenciatura. Fíjense que yo siempre he sostenido el paradigma ese, que para mí, solo los que la ley permite votar, dice abogados y notarios, no dice licenciados. Con todo respeto de los colegas, pero ahí dice abogados y notarios. Para eso está el colegio, abogados y notarios. Pero no dice y otras ramas. ¿O sí? Si me equivoco, corrijan. El que levantó la mano ahí preguntando por la licenciatura. Yo, licenciado, solo tengo una duda de lo que usted decía de abogado y notario. Y en un ejemplo, tenía un conocido que salió creo que de la Rafael, de abogado y notario. Entonces, la duda de él, aunque haya salido de la Rafael Landívar y haya sacado una maestría en la San Carlos, ¿puede votar en la San Carlos o no? No puede. Ya. Sí, porque yo creo que ya está sacando ya sacó su maestría, ahorita está sacando su doctorado en la San Carlos, pero él es egresado originalmente de la Rafael Landívar. Esa era solo mi duda. Gracias, licenciado. No se puede, no se le permite, porque la Constitución política establece que solo abogados y notarios egresados de la Universidad de San Carlos pueden participar en esos actos de la Universidad de San Carlos. Podrá sacar 10,000 maestrías o 5,000 doctorados, digo, pero no puede, no tiene ese derecho que tenemos los egresados de la Universidad de San Carlos, ni ustedes como estudiantes. Igual, un estudiante de la Mariano Gálvez, de la Francisco Marroquín, de la Da Vinci, de la San Pablo, de la que sea, de las otras 13 que les mencioné, pues no puede venir a votar dentro de los actos de la Facultad de Derecho, ¿verdad? No puede. ¿Por qué? Porque él no es estudiante regular de la Universidad de San Carlos, como consecuencia de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Algunos quieren proponérselo como que vaya para la junta directiva. No puede. Lo vamos a sentir, pero no se puede, ¿no? Y no lo digo yo, sino la ley, la Constitución es la que lo establece, y su ley especial que tiene la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Por eso les ponía de ejemplo, ¿eh? Ellos no eligen rector ni decano. Ellos solo imponen. ¿Qué sistema se asemeja al de ellos? Victoria, ¿qué nos puede decir usted eso? ¿Qué sistema es el que más se asemeja? Sí, en ese sentido, licenciado, tal cual lo hemos ido analizando, analógicamente tendría que ser con el sistema, aquí estoy revisando mis apuntes. Perdón. Tendría que ser con el sistema de justicia retenido, ¿verdad? Correcto. Porque se delega en la autoridad, en una autoridad.
una autoridad y ahí ellos dicen que yo soy el dueño. Yo lo quito y lo pongo al que sea. Él pone al decano, él pone al rector, él pone su departamento de, llámesele junta directiva, pero junta directiva no van a tener. ¿Por qué? Porque no tienen ningún procedimiento para elegirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ellos son los propietarios, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que se da dentro de los actos que se dan dentro de las entidades que están dentro de nuestra sociedad como tal, nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Pues es parte de la iniciativa privada, ¿verdad? Y ya vimos los objetivos, ya vimos las ventajas y ya vimos los desafíos. O sea, miremos la importancia que tiene esta unificación. La unificación de los recursos administrativos lo que ha hecho es fortalecer el Estado de Derecho como tal, porque esto le garantiza que todas las personas cuenten con mecanismos legales claros y uniformes para impugnar las decisiones administrativas, ¿verdad?, de la administración pública. Además, contribuye a una administración más transparente, más eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, ¿verdad? Miren, esa es la importancia que tiene la unificación de los sistemas de justicia retenida y delegada. En Guatemala, la unificación de los recursos administrativos representa un avance importante en la modernización del derecho administrativo, aunque hoy en día susciten excepciones previstas en las leyes especiales que ya se les mencionaba. El sistema general busca ofrecer, dice, procedimientos uniformes que garanticen el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso efectivo al control judicial mediante el proceso contencioso administrativo. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con el sistema de justicia delegada y retenida, que a la vez se fue unificando, y esa es toda la evolución histórica que ha tenido la unificación de los procedimientos administrativos. Nos vamos a quedar el día de hoy ahí y nos vamos a ver el día martes, ¿verdad? No tienen examen el día jueves, ¿verdad? No tienen examen. Pregunto. No, licenciado, hasta la otra semana. Creo que con usted es el primer examen. Bueno, pues entonces nos miramos el día jueves, entonces, así que no se vayan sin antes tomar la respectiva fotografía, ¿sí? Por favor, enciendan sus cámaras. Juan José, Nadia, Fernando, pero los ojos se le miran, Fernando. Es que no hay luz aquí en mi casa. Estoy tratando de Es que ponerme de plano no la ha apagado. Usted no la ha apagado, por eso le cortaron la luz. No es broma, Nadia. Bueno, pues. La voy a perseguir. Hay que irla a traer donde vaya. Ahí estamos. Que tengan una buena tarde y éxitos. Gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches.